Depresión, estrés, ansiedad. El mundo de hoy nos expone a retos constantes y esto afecta a nuestra salud mental y emocional. ¿Qué opciones tenemos cuando decidimos pedir ayuda? Hoy te cuento qué puede hacer por ti un psiquiatra, un psicólogo y un terapeuta espiritual. Soy Gilda, maestra y coach espiritual, y respondo a tus preguntas sobre espiritualidad y sanación emocional con píldoras de luz. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo espacio, Píldoras de Luz, que de alguna manera reemplaza los directos que estábamos haciendo durante el verano. No sé si os acordáis que durante el verano estuvimos haciendo directos donde tratábamos temas de una manera un poco más profunda, ¿no? Para aclarar dudas sobre el mundo espiritual. Ya sabéis que a YouTube no le gustaron mucho, así que no todo el mundo recibía las notificaciones, ya sabéis cómo es eso. Entonces, hemos creado un espacio parecido, un poco más reducido para tratar un tema específico, pero lo vamos a hacer de forma regular. Así que si tenéis alguna pregunta sobre el mundo espiritual, sobre las terapias holísticas, siempre las podéis dejar en vuestros comentarios debajo de los vídeos y las iremos tratando a lo largo de nuestros encuentros. Hoy, en el episodio número 1, vamos a responder a la que es probablemente la pregunta más común que se puede tener cuando uno empieza en el mundo espiritual, ¿no? Probablemente, como me pasó a mí, a muchos de vosotros también os pasó lo mismo, que os acercasteis al mundo espiritual en busca de respuestas existenciales después de un problema. Los problemas más grandes que tenemos en esta sociedad, pues, ¿qué son? Normalmente los problemas emocionales, psíquicos, de estrés, depresión. Y entonces, ¿qué hacemos en este caso? Bueno, la sociedad nos dice que la psicología, la psiquiatría, pues son las que oficialmente pueden hacer cosas. El resto, vale, sí, está muy bien, pero es como que es un extra, te lo puedes creer, puedes no creértelo. Mucha gente, de hecho, cree que es todo mentira eso de la espiritualidad. Bueno, pues vamos a ver un poco en qué casos se recomienda una cosa u otra y cada uno de esos profesionales que pueden hacer por nosotros. Entonces, vamos a empezar con una pregunta muy concreta. A mí esto me lo han preguntado en más de una ocasión, sobre todo sabiendo que hago lo que hago y que yo conmigo misma, para mí misma, he hecho muchos tipos de terapias. Entonces es una pregunta muy común. Alguien que me dice, tengo depresión, tengo estrés, ansiedad o lo que sea. Tengo que ir a un psiquiatra, a un psicólogo o a un terapeuta espiritual. Aquí hay que hacer una aclaración importante. Aquí no damos consejos médicos sobre la salud, tanto física como mental, porque no es mi trabajo, literalmente no es mi trabajo, yo trabajo con la espiritualidad. Pero ya veremos que hay puntos donde la espiritualidad se toca también con la salud física, emocional y mental. Y vamos a ver por qué. Desde un punto de vista práctico, si lo queremos ver de forma esquemática, podemos decir que lo que hace un psiquiatra es tratar la parte más física. El psiquiatra es básicamente un médico que está especializado en salud mental y puede diagnosticar y prescribir medicación, fármacos, ¿no? El psicólogo, por ejemplo, no puede hacer esto, a pesar de formar parte también de lo que el sistema considera las personas cualificadas, ¿no? Para poder tratar ciertas cosas. Hay cosas que puede hacer el psiquiatra, pero no puede hacer el psicólogo. No puede prescribir medicación, pero sí puede tratar todo lo que está relacionado con la mente y las emociones. Y se trabaja con varios tipos de terapias, en muchos tipos de enfoques. No vamos a entrar en eso aquí porque eso sería inmenso. Y luego está el terapeuta espiritual. El terapeuta espiritual obviamente no puede recomendar tratamientos específicos ni puede prescribir ningún tipo de medicación y oficialmente tampoco te puede decir si es mejor que vayas a un psiquiatra o a un psicólogo o que sigas con su terapia, ¿vale? Así que oficialmente esto no se puede hacer. Pero sí puede tener una visión más holística de lo que es la sanación. Trabaja, digamos, más bien con las energías, ¿no? Trabaja desde lo que es un punto de vista más alejado. De hecho, lo podemos ver esquematizado así, si resulta más fácil. Vemos que lo que es lo más denso, lo físico, ahí tenemos la psiquiatría. Y luego tenemos una dimensión, que eso es resume un poco cómo es el ser humano, ¿no? El ser humano tiene una dimensión que es física, que podemos tocar y podemos percibir con los 5 sentidos. Y ahí, digamos, desde un punto de vista de salud mental, es donde puede intervenir el psiquiatra. El psiquiatra se interesa. Si, por ejemplo, tenemos depresión,
qué procesos químicos, fisiológicos están pasando ahí con esta depresión. Obviamente tiene muy cerca la otra dimensión del ser humano, que es la dimensión mental y emocional. Y ahí es donde el psicólogo sería el que es un poco más experto, pero lo tiene cerca. Así que él lo puede entender, ¿no? Lo entiende bastante bien. Y también el psicólogo, aunque no sea su especialidad, pero sí que lo entiende, entiende la terminología, sabe de qué se está hablando, puede entender ese enfoque, aunque no lo comparta del todo, del psiquiatra. Y luego está lo que está más fuera, ¿no? Que es la dimensión espiritual y energética del ser humano. Nosotros tenemos varios cuerpos, no solo el cuerpo humano, porque podemos hacer un paralelismo así también. Tenemos el cuerpo humano físico, el que conocemos, pero tenemos también cuerpos sutiles, lo que de alguna manera los que pueden ver, por ejemplo, el aura, sí que los pueden percibir, los pueden tocar, se pueden sentir, ¿no? En esta dimensión mental y emocional tenemos lo que puede hacer el psicólogo. Y hasta aquí, esto, digamos que más o menos todas las sociedades del mundo occidental hasta aquí lo aceptan. Y luego está eso que hemos dicho, lo que está encima, lo que está arriba, que es la dimensión espiritual y energética. Y aquí es donde trabaja el terapeuta holístico, el terapeuta espiritual, el coach espiritual, bueno, como os gusta llamarlo. Aquí no hay un nombre específico porque es una profesión que no se considera como algo que está regulado, por así decirlo, también legalmente, ¿eh? Pero esta dimensión es que existe, así que tampoco pueden prohibir que esto se realice, ¿no? Pero desde aquí, ¿qué es lo que podemos hacer? Si sanamos lo que está arriba, todas las causas espirituales y energéticas de lo que es la depresión, muy probablemente eso se repercute en lo que es la salud mental, la percepción mental y emocional que tenemos. Mejoran nuestros pensamientos, mejoran nuestras emociones. Y la consecuencia es que también puede mejorar nuestra parte física, por ejemplo, la ansiedad, una posible, no sé, taquicardia o lo que sea que nos pueda generar una ansiedad o una depresión o lo que sea, dependiendo de la situación. Y lo que es interesante, y aquí os voy a dar la píldora de luz del día, realmente el que está fuera, ¿no? En este gráfico que hemos visto, el que está fuera, que trabaja en la parte azul, en la parte espiritual energética, no necesita conocer lo que está abajo realmente para saber qué es lo que está pasando. Realmente el que está arriba, desde un punto de vista espiritual, todas las etiquetas que se tienen en el mundo, digamos, científico y en el mundo, digamos, de las terapias reconocidas desde un punto de vista social hoy en día, no es necesario, porque para el espíritu, desde un punto de vista espiritual, desde un punto de vista energético, la enfermedad no tiene tanto sentido como lo puede tener, por ejemplo, para un médico. El médico lo trata desde un punto de vista físico porque es su trabajo. Hay médicos que sí se preocupan que el estrés, a lo mejor, o las emociones negativas, los traumas pueden causar cosas, pero en realidad tampoco es lo suyo, ¿no? Esto quizá lo harían más los psicólogos. Pero desde el punto de vista espiritual, la enfermedad no es algo necesariamente malo. La enfermedad es simplemente una experiencia. Y, por ejemplo, desde un punto de vista espiritual, como se estaba diciendo, el terapeuta no necesita conocer la condición de la persona, que está bien que lo sepa después para poder hilar y para poder entender qué es lo que está pasando. Pero lo más interesante es que se puede hacer un diagnóstico desde un punto de vista espiritual, por ejemplo, a partir de los chakras, a partir de la salud de los cuerpos sutiles, a partir de energías, ¿no? De equilibrio de energías, se puede saber desde allí qué es lo que está pasando. El terapeuta holístico, energético, el coach espiritual, lo podemos llamar como queramos, no necesita realmente darle un nombre a esto. Recibe la información de que en este punto del cuerpo está pasando algo y lo puede trabajar sin darle un nombre específico a eso. Que luego que lo sabe, pues mucho mejor. La persona lo puede entender mejor. Pero igualmente puede actuar en el momento en el que encuentra dónde está el desequilibrio. Llamarlo simplemente desequilibrio, por así decirlo, le es suficiente. De hecho, yo os voy a contar una cosa. A mí, sinceramente, las sesiones que me van mejor, los diagnósticos espirituales mejores que he hecho, los he hecho con personas que no conocía
y lo hago a través de una lectura que se llama Lectura del Destino, y os dejo aquí el enlace por si os interesa, por si queréis echar un vistazo en mi página web. Y muchas veces la gente me la reserva sin que yo sepa quiénes son. Me llega la solicitud, yo hago todas las comprobaciones que tengo que hacer conectándome con la energía de la persona que no conozco y desde allí ya veo muchas cosas que la persona que tiene que trabajar. Y puedo ver cómo todo esto se refleja desde un punto de vista energético y físico. Obviamente yo no lo puedo trabajar desde lo físico. Yo no le puedo decir, toma este medicamento, toma este otro. No lo puedo trabajar desde un punto de vista, por ejemplo, del psicoanálisis, por decir algo, porque no es lo mío, desde un punto de vista de cualquier enfoque psicológico. Pero sí que lo puedo hacer desde un punto de vista espiritual, sabiendo cómo ese problema que yo he detectado en un chakra, por ejemplo, cómo al trabajar en esto, luego se va a reflejar en su salud emocional y física. Así que estos tres enfoques no son incompatibles, simplemente se refieren a los tres niveles del ser humano: el físico, el emocional, mental y el energético espiritual. Se pueden hacer las tres cosas a la vez o, dependiendo de la situación, cada uno, hablando también con su médico, puede decir cuál de ellos usar y cómo hacerlo. Luego, una cosa muy importante, muchas veces se dice, sí, he ido al psicólogo, no me ha funcionado, he ido al psiquiatra, no me ha funcionado, he ido al terapeuta holístico y no me ha funcionado. Bueno, aquí entran también otras cosas. Hay que encontrar también el terapeuta y el método que de alguna manera resuene con nosotros. ¿Y cómo hacerlo? Pues desde el punto de vista espiritual también tenemos la respuesta. Y si quieres probarlo, te dejo un vídeo aquí donde te cuento cómo se pide una señal al universo. Y en tu caso puedes utilizarlo para buscar el terapeuta que resuena contigo. Espero que te haya gustado este vídeo y, como te he dicho al principio, deja un comentario si tienes preguntas y no olvides darle like, suscribirte al canal y compartir con quienes puedan estar interesados. Nos vemos en la próxima píldora de luz.